Santi 10, ¿cómo estás? Qué gustísimo que estés aquí cerrando el año de Arquetertuliando. Sí, no, pues mi padre no pudo, pero pues mandó al modelo más nuevo, ¿no? Del modelo 65 mandó al modelo 23, 2004, me imagino de que, o sea que es vintage, ¿no? Entonces va a de valer más el modelo 65, pero pues aquí estamos. Muy bien, Santi. Oye, pero me impresionó mucho cuando me estabas hablando en vez de tu papá disculpándolo y que me decías, pero yo puedo hablar, yo, Santi, pero vamos a hablar sobre resiliencia. Y tú dijiste, pero si yo la he vivido en carne propia, ¿cómo no voy a poder hablar de resiliencia? Entonces, bueno, compártenos que desde tu perspectiva, ¿qué es, cómo defines tú la resiliencia? Pero antes, quiero presentarte. Querida comunidad, muchos de ustedes no conocen a Santi, es más, yo creo que ninguno conoce a Santi 10. Tiene 19 años, acaba de terminar la prepa, la preparatoria en el TEC de Monterrey, um, y una cuestión muy interesante, sacó de los mejores por medio de su generación, le gusta la química, las matemáticas, y aún siendo el mejor en matemáticas y en química de su generación a nivel casi internacional, quiero compartirles que Santiago va a estudiar. ¡Se nos ha desaparecido Santiago! Bien, quiero... ¡Ah! La calculadora. Muy bien. Y también el libro de química. Bueno, yo creo que duermes con ellos, ¿no? Son acá tus héroes, esos instrumentos. Pero bueno, quiero decirles, esto, Santi va a estudiar Relaciones Internacionales y también como segunda carrera que hay ahí compaginando, también va a estudiar Ciencias de Gobierno. Le interesa muchísimo las relaciones internacionales, cómo se pueden hacer todas esas negociaciones. Y bueno, lo has aprendido a negociar alrededor de toda tu vida, ¿no, Santi? Sí, bueno, a ver, yo creo que, bueno, una de las cosas que se debió mencionar a nuestra espectacular host es, bueno, yo soy trillizo, ¿no? Entonces, mi vida entera ha sido una negociación de que si nos toca compartir, si había un brownie para los tres, pues me tocaba negociar, no, pero yo comí este brownie, yo te doy la galleta, etcétera, ¿no? Desde el momento de la vida. Pues yo la verdad es que creo que la vida en sí es una negociación. Cada interacción que nosotros tenemos, ya sea con mi madre, con mi papá, con mi maestra, pues es una negociación. Siempre hay algo que yo quiero obtener y algo que tengo que dar, ¿no? Entonces, pues muchas veces siento de que uno piensa, no, es que la negociación es difícil, no, ¿qué le doy o qué no le doy? Pues al final del día, simplemente levantarme y pedirle a mi mamá, oye, ¿me puedes eh, dar un raid a la escuela? Es una negociación, entonces es algo nato para la persona humana, ¿no? Claro, y sobre todo la vida misma te va presentando tantos retos, tantos cambios, tantas dificultades que hasta con la misma vida tienes que negociar o con tus propias expectativas. ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas? Y resulta que tu realidad es una y tu expectativa es otra. ¿Y qué vas a hacer para que no haya esa distancia? Porque el dolor, el sufrimiento es esa distancia. Entonces tienes que negociar o bajarle tu expectativa o ver qué habilidades tienes que desarrollar para llegar a esa ilusión que tienes, ese sentido que tienes. Sí, sobre todo creo que muchas veces tenemos esa vida pintada de color de rosa, o por lo menos sí que decimos, no, bueno, yo voy a entrar a la universidad, voy a conseguir mi primera novia, espero que me vaya muy bien, o espero que pase, voy a trabajar y voy a cambiar el mundo, ¿no? Y a veces como que nos llueve un poquito y se vuelve todo un desastre, ¿no? Y como que tenemos una visión muy pesimista de no, es que la vida es un desastre, es que es un problema, todo. Pero no, al final del día, ayer estaba viendo un TikTok, para que vean mi edad, que decía, la vida es como un show de televisión, de esos shows de caricaturas, ¿no? Nada más que es un montón de desastres, problemas, cosas malas, y los anuncios son como los ratitos de felicidad micro mínimos que tenemos en nuestra vida, ¿no? O sea, la vida en sí es un desastre y eso no se debe ver de manera negativa. De hecho, es la mejor manera que tenemos. En esos desastres es nuestra forma de aprender, ¿no? Entonces, pues, qué manera más increíble de aprender que regándola.
Bueno, sí, cuando cometemos un error nos acercamos más al éxito porque ya sabemos que por ahí no es. Pero a ver, Exacto. Santi, regresando al tema de la resiliencia, ¿cómo definirías tú la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es el tema que nos reúne esta noche y con la que vamos a cerrar este año? Bueno, a ver, yo creo que yo soy una persona muy concreta, ¿no? Entonces, yo si me preguntaras qué es la resiliencia, yo te referiría al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pero eso no es muy centrado. Pero la resiliencia es esa capacidad de afrontar ese desastre y seguir adelante. La resiliencia es la capacidad de como que determinar un objetivo, algo importante, algo que tú quieres obtener, y llueve, trueno, relampaguee, te dejen, se te unan, ¿no? Etcétera, que lo logres hacer, ¿no? O que tengas la fuerza para intentarlo. Y tú, desde tu corta edad, de 19 años, que ves TikToks y no te metes a Facebook, ¿puedes compartirnos algún ejemplo de lo que sería la resiliencia? Sí, a ver, bueno, más concretamente digo, les voy a decir yo, pues, en, en la en la prepa tech, ¿no? Pues yo tenía muchísimos compañeros que soñaban de llegar a la luna, ¿no? O sea, que decían, bueno, yo quiero aplicar, quiero acabar aquí, en primaria tuve 10, en secundaria tuve 10, y quiero terminar mi prepa y quiero aplicar a Harvard a ser médico, o tenía un compañero que quería ser matemático en Cornell, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente el matemático de Cornell, en el primer quiz de matemáticas de prepa, se saca un 33, ¿no? 33 de 100 o de 7, De de 100, 70. 100, de 100, De o sea, 100. lo reprueban, pero feo. Siguiente quiz, lo reprueban otra vez feo. Siguiente quiz, el siguiente proyecto lo reprueban otra vez feo, ¿no? Y bueno, muchas veces como que esos golpes como que inmediatamente atacan nuestro objetivo, ¿no? Porque en el caso de ese compañero, que es alguien que yo aprecio muchísimo, pues él toda su vida había sacado 10, toda su vida había sido alguien que supuestamente era la persona súper inteligente, el nerd, y él, su sueño era llegar a Cornell, y en ese momento le estaban, pues, ciertamente cortando sus inspiraciones porque pues se estaba dando cuenta que no daba el ancho en matemáticas. Y en ese momento, pues, ¿qué podría haber hecho él? Pues él podría haber dicho, no, yo no puedo llegar a la clase de mate, yo no soy bueno, soy un fraude, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Voy a estudiar Derecho, porque mis papás estudian Derecho, y voy a intentar aplicar a la UNAM. Digo, nada contra la UNAM, pero no voy a intentar aplicar a la Ivy League, porque ni de broma me aceptan, ¿no? ¿Y qué pasó? Su resiliencia lo hizo aceptar de que era difícil y entonces empezar a desarrollar estrategias para contrarrestar esa dificultad. ¿Y qué pasó? Estudió, se consiguió un tutor, empezó a estudiar diferentes exámenes, diferentes años, lunes, viernes, sábado y domingo, empezó a investigar de diferentes temas y ahorita está estudiando en Cornell, matemáticas. Porque la resiliencia no es la capacidad, no es la capacidad de obtener las cosas que queremos, sino la capacidad de no perder nuestro objetivo y seguir adelante, pase lo que pase. Wow. Aquí la pregunta para cada uno de los que nos está escuchando y nos va a escuchar en las grabaciones es, ¿tenemos claro nuestro objetivo? Tan claro que sea tan, que nos jale el corazón, nos jale cuando estamos tan desmotivados porque nos están saliendo mal las cosas. Qué básico es tener ese objetivo. Si yo no tengo un objetivo claro de vida, como el yo quiero estudiar en Cornell matemáticas, yo quiero estudiar en Harvard, no recuerdo qué otra cosa dijiste de tu amigo, pero si no tenemos claro el objetivo de nuestra vida, ante cualquier dificultad, tiramos la toalla. Sí, ¿no? O sea, es muy fácil tirar la toalla. O sea, muchas veces decimos que el que tira la toalla es un perdedor, pero es muy fácil tirar la toalla porque el ser humano es muy racional y hace las conexiones de, bueno, capaz que si esto no lo estoy logrando, pues tengo que lograrlo en otras cosas, ¿no? O cuando somos niños, ¿no? Todo el mundo tiene, o por lo menos yo, mis papás cuando fuimos a Disney y fuimos a la NASA, tenía yo unos 5 años, me decían, Santi, cuando seas grande vas a ser astronauta. Y bueno, yo llegué
al TEC y supe que no iba a ser astronauta porque la clase de física me entró por un lado y me salió por el otro. Porque muchas veces vemos los errores y las como que rendirse como algo de perdedores, ¿no? De que no les hizo suficiente esfuerzo, ¿no? Y a veces, pues sí, nos rendimos y no damos el ancho. Pero la persona resiliente no es la persona que sigue adelante y lo logra. Porque uno puede lograr cosas sin necesariamente tener resiliencia. Sino es esa persona que anhela tanto algo y que está tan clavado en su objetivo, que está dispuesto a mover X, Y, Z, estrategia A, estrategia B, estrategia C, ir hacia atrás en el coche manejando en reversa para conseguir lo que tiene, ¿no? Porque uno puede, repito, uno puede conseguir sus objetivos sin ser resiliente, pero la mayoría de las veces la persona resiliencia puede llegar a conseguir su objetivo y todavía más, porque es la persona que desarrolla esa capacidad de no ser pesimista y no quedarse en la tristeza de, ay, no soy capaz. O sabes que esta evidencia, este trabajo que fallé, o esta relación que tengo con mi mamá es muy mala y yo soy muy bueno, entonces nunca va a servir. Sino es la capacidad que yo tengo de decir, yo voy a tener una buena relación con mi mamá, o yo voy a poder manejar, o yo voy a poder comer en este restaurante. Entonces necesito llegar eh, de diferentes maneras. Pero hablo mucho, pero me acuerdo de la canción del Rey, ¿no? Que la persona resiliente sabe que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar, ¿no? Claro, claro. Y en esto que tú estás mencionando es súper interesante porque has mencionado, tienes que conocer tus cualidades y tus capacidades, quién eres, con qué cuentas, tienes que saber hacia dónde quieres llegar, también tomar en cuenta de que va a haber muchos problemas y no va a ser fácil la cosa para que tú lo logres, porque ser resiliente no significa que no vas a tener problemas, significa levantarte. Significa reprobar una vez matemáticas y si tú sigues con el objetivo muy claro, decir, ok, ¿qué aprendo de esos errores? Entonces, qué importante es saber que de los fracasos, de los errores, podemos aprender para ver hacia dónde, como tú decías, opción A, opción B, plan A, plan B, plan C, hasta que logremos con mucha creatividad encontrar cuál de todas esas opciones es la que nos va a acercar. Y sobre todo, Santi, en el camino, cuando tú sabes rodar, según la canción, de saber llegar, en el camino te estás convirtiendo en un hombre o en una mujer madura, con muchas cualidades, donde te puedes ver al espejo y puedes descubrir muchas cualidades dentro de ti. Muchas que se te había olvidado que tenías o que estaban ahí dormidas y que es hora de que te pongas a desarrollarlas. Sí, eso es un punto muy interesante que tocas, porque dices, bueno, uno aprende por mi prepa. Dices, bueno, yo en mi prepa aprendí cálculo integral, aprendí química analítica, aprendí probabilidad, aprendí literatura, hasta te dirías, aprendí muchas cosas porque aprendí literatura avanzada, etcétera, ¿no? Pero, ¿para qué? En mi generación, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero en mi generación está mucho ese argumento de dicen, ¿por qué estudiamos cálculo integral si yo soy pintor o voy a estudiar literatura y jamás voy a utilizar cálculo integral en mi vida? ¿O por qué aprendo geometría avanzada si nunca voy a necesitar geometría avanzada y si alguna vez llego a necesitar saber un volumen, lo puedo hacer en esta calculadora? ¿Por qué necesito aprender a redactar si ya con ChatGPT pues puedo pedirle que me redacte algo y me redacte algo mejor que el ganador del premio Nobel? Porque al final del día lo que uno va a la escuela a aprender y cuando uno aprende matemáticas, cuando uno va a clase de ciencias, aprende funciones ejecutivas, ¿no? O sea, yo soy un fiel creyente de que cada evento que pasa en tu vida, de que en cada evento que pasa en tu vida puedes sacar una lección muy importante, ¿no? De esa reprobada, pues sí, no aprendí, bueno, cuando yo reprobé matemáticas, porque yo llegué incluso a reprobar un semestre de matemáticas, yo claramente no aprendí durante ese semestre matemáticas, porque pues no me la supe en el examen. Pero ¿qué aprendí? Aprendí a mí mismo, psicológicamente, de decir, yo no quiero volver a reprobar, entonces yo voy a hacer lo que sea necesario para pasar. Segundo, aprendí que yo no podía solo, que necesitaba ayuda. Entonces,
realmente lo que nosotros aprendemos, tanto en el trabajo como en mi caso en la universidad, son, no son esas diferentes lecciones que nos demuestran cómo podemos hacer para mejorar. De cada evento uno puede tomarlo y decir, bueno, ¿qué hice bien y qué pude haber hecho mejor? O sea, realmente la educación nunca se acaba y eso suena muy cursi porque sí, puedes aprender de cualquier persona, no. Es una persona realmente resiliente y si tú realmente quieres ser bueno en lo que haces, de cada cosa, sea el fracaso más grande de tu vida, o sea, el helado que yo me tomé con mi mamá cuando me saqué un 100 en química, de eso puedes aprender. Porque ¿qué aprendí del helado? Pues aprendí que el helado está hecho de leche y que la leche viene del componente del agua y que lo podía hacer yo en mi casa. Esas sutilezas demuestran de que de todo aprendemos cosas que nos hacen mejores personas. Y la resiliencia no es algo que tú no naces siendo resiliente, sino es algo que se crea con tus experiencias y con la capacidad que tienes tú, que es algo que tú decides hacer, de decir, bueno, yo quiero ser una mejor persona cada día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues aprendiendo, pues buscando hacer lo mejor de mí cada día y volviéndome una mejor persona con esos obstáculos que rompo a la hora de decidir intentar romperlos. Por supuesto, Santi. Y lo que tú dices, tuviste la capacidad tú en esas matemáticas que tuviste que volver a hacer, de ir descubriendo qué aprendías en cada paso para lograr pasar matemáticas y aprender matemáticas. Y en ese sentido es, qué maravilloso que tú puedas darle un sentido a lo que estás viviendo. Y ahorita precisamente al final del año, ¿no? Decir, ¿qué ha pasado con el año que estoy terminando? ¿Qué puedo aprender para irme hacia el siguiente año y continuar ese proceso de crecimiento, esa resiliencia, el poderle dar el significado a cada uno de esos momentos que vivimos? Solo así podemos estar agradecidos de la vida, de todas esas experiencias que nos han hecho crecer, como tú lo comentas. Sí, yo me acuerdo algo que me va a marcar mucho de este año fue, este año yo tomé mis últimas pruebas del bachillerato internacional, ¿no? Y yo sí me pegué a lo académico. Yo sí, era mi vida, mi corazón, mi objetivo, mi razón de vivir, mi razón de levantarme en las mañanas era la escuela. Si tienen hijos, no sigan lo que hice yo porque yo me obsesioné con algo, ¿no? Pero, pero me acuerdo cuando terminé las pruebas, específicamente cuando terminé mi prueba de literatura, que fue la última, me acuerdo que estaba escribiendo mi último párrafo y pues obviamente durante esa semana de exámenes tenía 3 exámenes por materia, 7 materias, 21 exámenes. Yo ya llevaba una semana de estar con 20 exámenes, estaba muy concentrado, muy estresado, frustrado, pero en ese momento en el que estaba escribiendo mi último párrafo en mi ensayo del análisis literario de Pedro Páramo, me acuerdo que me cayó el 20 de que yo ya iba a acabar. Por primera vez en toda mi prepa fui a eventos de graduación, ya me había probado mi sombrerito de graduación, ya me habían tomado mi foto oficial y fue en ese momento donde me cayó el 20 de que iba a acabar. Y me acuerdo que pensé, ¿ya se acabó? ¿En serio? Fue muy poquito. O sea, como que no me sorprendió, creí que me iba a sentir espectacular. Y fue una lección de aprender a disfrutar el momento, ¿no? Digo, yo no disfruté mi prepa, yo no me di cuenta que disfruté mi prepa hasta que lo terminé, ¿no? Y es ese tipo de lecciones que me dejan sutilmente. Que, ¿sabes qué? Capaz en mi próxima aventura tengo que aprender a disfrutarla más en el momento en la que la estoy haciendo, ¿no? Y eso no lo aprendí leyéndolo en un libro, eso no lo aprendí yendo a un curso, eso no lo aprendí en una sesión de terapia, eso no lo aprendí en las lecciones que me dio mi mamá, eso lo aprendí escribiendo mi último párrafo de mi último examen en ese microsegundo. Entonces, todos tus pensamientos, el cerebro es una cosa espectacular, te hace reflexionar de manera nata y de manera automática. Y todos esos pensamientos, aunque sean aunque sea en el momento más inesperado, eso me revolucionó mi prepa y fue así como el momento en el que concluí.
Y fue así mi lección del año, ¿no? Y es eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a mejorar mi resiliencia? Pues cuando ahorita que estoy en la universidad, no solo voy a clavarme ya a luchar y a estudiar para hacer todo, para pasar y para volver a sobresalir, para sacar mi doctorado, para sacar mi postdoctorado, etcétera, sino que voy a hacer todo lo posible por intentar disfrutarlo y saber cómo identificar que lo estoy disfrutando. Claro, disfrutar el proceso. Quieres algo, tienes tu propósito, eres resiliente y cuando hay obstáculos le sigues adelante porque tienes claro el propósito, pero también tienes esa capacidad de vivir el aquí y el ahora para poder ir aprendiendo. Y algo último que dijiste, y disfrutar el proceso. ¡Qué dificilísimo! Porque estamos tan metidos cumpliendo con expectativas, con planteamientos, con tanta cosa que tenemos que cumplir cuando estamos yendo hacia un objetivo, que se nos olvida con frecuencia disfrutarlo, Santi. Sí, no, o sea, definitivamente, pues muchas veces, aquí voy a sonar muy como anticapitalista, pero muchas veces incluso, por ejemplo, ahorita que es Navidades, no, pues muchas veces estamos con el plan de, no, es que el 17 tengo que ir a este lugar, y tengo que comprar esto, y tengo que hacer no sé qué, y tengo que ir a mi mamá, y yo, qué flojera, porque no tengo mucho que hacer en 3 días, y después tengo muchísimo que hacer, que se nos olvida lo increíble que es estar en familia, ¿no? Específicamente, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que este es el momento de Navidad en donde podemos parar todo lo que hacemos, parar y realmente reflexionar en el año, ¿no? Muchas veces nos concentramos en, bueno, ¿y qué voy a hacer el año nuevo? ¿Cuáles van a ser mi resolución del año nuevo? Por ejemplo, yo quiero hacer una dieta de no harinas. Pero pocas veces realmente paramos y vemos al pasado. Y ver al pasado no es necesariamente malo. Y ver al pasado me refiero, bueno, este año fueron 365 días que pues yo viví, ¿no? Y en mi caso, bueno, ustedes pues que ya tendrán más edad, pues ya eso es mucho, ustedes han vivido mucho, pero pues yo todavía tengo fresco pues lecciones que yo aprendí cuando tenía 7, 6 años, ¿no? Que me da, pero vuelvo a mi punto, ¿no? Realmente reflexionar y saber, bueno, ¿qué hice este año? Este año estoy con mi familia, este año estoy en una cena. Digo, yo por ejemplo que tengo 19 años pienso, bueno, ahorita puedo pelearme con mi mamá hasta el fin del mundo, ¿no? Y puedo que en la cena de Navidad esté peleado y diga, no, es que ojalá estuviera yo ya con mi familia. Perfecto, pero reflexionando, hay que disfrutar de que yo todavía tengo a mis papás. De que digo, aunque me moleste, de que yo todavía no tengo que ir a visitarlos en una tumba, ¿no? Y digo, puede ser muy drástico, pero sobre todas esas reflexiones que digo, a veces hay que pararse. La resiliencia, regresando al tema central de esta conferencia, es eso, es poder en todo tu objetivo, en todas tus actividades, poder bajar las revoluciones y parar y decir inteligentemente, ¿cómo puedo cambiar o qué tengo que hacer para sacar mi objetivo? B, ¿qué tengo que hacer para no rendirme y darme la inspiración para seguir adelante? Y C, ¿qué puedo aprender o qué puedo reflexionar de lo que yo ya he vivido? ¿No? Estas navidades, pues seguro va a haber un montón de problemas familiares, seguramente ustedes con sus hijos van a pensar, qué ingratos son, y yo seguramente con mi mamá voy a pensar, es que mi mamá no me entiende ni me quiere entender, pero aprender y darnos cuenta que, pues al final hay que ser agradecidos. Bueno, mi lección es, yo estoy con mi familia esta Navidad, y pues tendré a mis hermanos toda mi vida, pero a mis tíos, a mi abuelita, a mi mamá, pues algún día voy a tener que estar cargando el féretro así, muy triste. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero vivir, sacar esas experiencias que ellos tienen, lo mejor de mi vida, ¿no? Y dejar atrás esos enojos, esos cosas malas que nos dejan y nos alejan de la gente. Y más allá, aprender, ¿no? Pero sobre todo, perdón, y voy a decirlo como el joven del grupo, o como el joven de las conferencias. Yo me he dado cuenta muchísimo trabajando con niños, porque he dado muchísimos cursos de catecismo y de formación a niños más chiquitos, que muchas veces, sobre todo mamá y hijo, tienen los mismos problemas, ¿no?
Y a veces, como mamás, podemos decir, no, es que mi hijo no me quiere o no me escucha. Pero el hijo también dice, no, es que mi mamá no me escucha, mi opinión básicamente no vale nada, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo único que nos falta para coexistir y para realmente que ustedes como madres desarrollen a sus hijos y les dejen en ellos lo que les quieren enseñar, y para el hijo que obtenga lo que quiere su mamá y para obtenga lo que necesita aprender, es simplemente esa capacidad de mutuamente entenderse como personas válidas, ¿no? La resiliencia también es esta capacidad de aprender y de luchar y de trabajar con las personas que nos pone la vida, digamos, en mi creencia, que nos pone Dios para vivir juntos, ¿no? Y poder trabajar con ellos y unirlos y meterlos a tu objetivo, a tu plan para seguir adelante, ¿no? Porque al final del día, mi plan de matemáticas para seguir con mi profesor, con Galo, mi profesor de, perdón, para llegar a Cornell, por ejemplo, el plan para llegar a Cornell incluía a los otros 29 alumnos que quizás no eran tan buenos, que necesitaban más apoyo del profesor y por ende una clase más lenta, incluían al profesor de mate que quizás no estaban las mismas revoluciones que Sergio, perdón, el compañero. El amigo que se fue a Cornell. Y, o sea, toda esa resiliencia y todo mi plan de vida incluye a aquellas personas que puedo yo decidir que estén en mi vida o que me obliguen a estar en mi vida. Y digo, yo pensando ahorita que el mundo está tan tan distraído y hay tantos de derechas o de izquierdas o con gente de lados completamente opuestos, pues al final del día yo como joven pienso, bueno, yo voy a trabajar y yo voy a tener un jefe que quizás no piense lo mismo que yo. Y mi resiliencia capaz incluya, voy a hacer todo lo posible trabajando bien para subir de puesto y que me cambien de jefe. Pero también esa resiliencia también puede decir, tengo que trabajar con él, ¿no? Entonces la resiliencia nada más no incluye, no tiene ninguna diferencias sobre, o sea, no hay ninguna cosa que no incluya la resiliencia. Y una parte de ella muy importante de la resiliencia es aprender y darnos cuenta que como humanos no somos tan diferentes y que muchas veces los humanos tenemos los mismos problemas. Y quizá una manera de romper esos obstáculos es la capacidad de trabajar con mi madre, con mi abuela o con el jovencito que es muy verde y que no sabe ni manejar. Todos tenemos algo que aportar. Y entonces nosotros, en nuestra necesidad como personas resilientes de seguir adelante, nuestra solución diferente que nos va a llevar, o la cosa que quizás tengamos que, o el muro que quizás tengamos que romper, lo podemos romper con la silla de ruedas de mi abuela o con la ingenuidad y con la nueva fuerza del jovencito. Por supuesto, Santi, las diferencias realmente nos enriquecen. Y es esa capacidad de decir, muchas veces no estoy en el lugar donde yo decidí estar, muchas veces no estoy con la persona con la que yo elegí estar, sin embargo, soy siempre el 100% de las veces libre para decidir con qué actitud voy a vivir esa situación o esa relación. Claro. Santi, es extraordinario todo lo que nos has dicho, estás muy jovencito y sin embargo, mucho que poder aprender de ti. Se nos ha acabado el tiempo, estoy impresionada. Muchas gracias por tu aportación. Estoy segura que cada uno de los que estamos aquí nos llevamos mucho en el corazón y en la cabeza para hacer esa evaluación, validación, valuación y agradecimiento de todo lo que hemos vivido en el año y lo que tú nos planteabas, esa capacidad de aprender para entonces lanzarnos al siguiente año, pero antes de lanzarnos al siguiente año, poder asimilar toda esa riqueza que hemos vivido y agradecerla. Y entonces empiezo, Santi, con agradecerte a ti, agradecerles a cada uno de los que se unió, a cada uno de la comunidad de Arquetipa que está aquí, nuevos seguidores, turistas, bienvenidos. Un abrazo muy grande, muchas gracias por haber sido parte de Arquetipa este año. Santi, muchas gracias. Nos vemos en el 2024. Nos vemos el año que entra. Muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias, Julita. Es un honor, nada más para los que sigan aquí. Recuerden de que en vez de hacer una resolución de año nuevo, haz tus aprendizajes del año anterior.
porque eso te va a llevar a conseguir tu resolución del año nuevo. Ha sido un honor para mí cerrar Arquetipa, ha sido un honor pues ser la persona más joven y espero de que aprender mucho de ustedes y sobre todo que aprendan mucho de mí. Y recuerden que sus hijos de mi edad o más grandes los quieren mucho, aunque sean diferentes y aunque a veces no se conecten al 100, pues al final son sus hijos y tienen que estar allí, entonces aprendan entre ellos. Y esta Navidad convivan juntos, porque pues al final del día están juntos por alguna razón. Así es. Muchas gracias, Santi. Un abrazo enorme a cada uno, un abrazo a ti. Bye.